Bienvenidos a mi video. Incoterms. ¿Qué son las Incoterms? En los siguientes 5 minutos vamos a tratar de explicar lo que son las Incoterms, o también conocidos como International Commercial Terms. Al español serían términos comerciales internacionales. Son siglas de 3 letras establecidas por la Cámara Internacional de Comercio en el año de 1936, que por cierto tiene su sede en París, Francia. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo principal es dejar las reglas del juego entre los exportadores y los importadores. ¿Con qué razón? La razón principal está en los riesgos y los costos que significa el transporte de mercadería. Cuando un exportador vende su producto a un comprador de otro país, esta mercadería tiene que sufrir, primero, costes de transporte, distintos tipos de impuestos y distintos tipos de tasas y aranceles de aduanas, tanto en el país de salida como en el país de ingreso. Estas mencionadas Incoterms fueron actualizándose a lo largo de los años según el requerimiento del comercio internacional. Actualmente tenemos 11 Incoterms y el objetivo principal de estas está, como ya habíamos dicho hace un momento, dejar las reglas claras tanto para el exportador como para el importador. ¿En qué sentido? Se habla de una pregunta. ¿Quién es responsable de la mercadería en caso de un inconveniente? ¿Es el exportador o el importador? Entonces las Incoterms marcan un punto de transferencia de responsabilidades específico. Y es justamente este punto de transferencia de responsabilidades en donde entran en juego las denominadas Incoterms. Para entenderlo, vamos a utilizar como ejemplo 3 de las más interesantes Incoterms con su respectiva explicación. EXW o export, como podemos leer acá. Esta Incoterms se refiere a que el vendedor entrega las mercaderías en sus instalaciones o un lugar designado según el contrato. Con esto, el importador asume la responsabilidad de transporte, costos y costes y los riesgos que podría sufrir su mercadería al momento de transportarse hasta el punto de destino. Esta Incoterm es conveniente cuando uno es exportador, puesto que el comprador viene, recoge la mercadería y él es responsable de su mercadería durante el transporte de esta. La siguiente es CPT, como podemos leer acá, o también conocida como transporte pagado hasta el lugar de destino. En esta Incoterm, en este tipo de contrato, es el exportador quien asume la responsabilidad del transporte de la mercadería hasta el punto de destino que sea convenido previamente con el importador. CIP. Esta Incoterm quiere decir transporte y seguros pagados hasta. Con este tipo de contrato es el exportador quien se hace cargo del transporte de la mercadería e inclusive el pago de un seguro con una cobertura mínima a favor del importador. En caso de que el importador desee subir la cobertura del seguro, esta corre por cuenta del importador. Como vemos, este tipo de Incoterm es conveniente cuando uno está importando mercadería, puesto que es el vendedor o el exportador el que va a hacerse cargo de los riesgos y responsabilidades hasta que nos entregue en un lugar que nosotros, si fuéramos importadores, consideremos seguro. Incoterm FAS. Esta Incoterm quiere decir que el exportador es responsable de la mercadería hasta dejar la misma mercadería a un costado del buque. Esta se utiliza principalmente para transporte marítimo. Con esta que es el punto de transferencia se está dando a un costado del buque, no dentro del buque. El exportador es responsable hasta dejarla a un costado del buque designado por el importador. Y en ese punto es donde se da la transferencia de responsabilidades al importador. Y es el que sufre las consecuencias o es responsable en caso de que esa mercadería sufra un inconveniente, inclusive cuando está siendo subida al barco. Incoterm FOB, F-O-B. En inglés esto se traduce como Free on Board. Es exclusiva del transporte marítimo y quiere decir que el exportador es responsable de la mercadería hasta que ésta haya sido depositada en el barco o buque designado por el importador. Y esa es la sustancial diferencia con la anterior Incoterm FAS que habíamos visto hace un instante.
Muchísimas gracias por su tiempo y atención al presente video. No olviden suscribirse, dejar su reacción y su comentario. Hasta luego.